Bien, les doy la bienvenida a esta clase donde vamos a hablar un poquito de gestión de drogas terapéuticas y por qué gestión. Me voy a referir a esto enseguida, pero es principalmente porque hay dentro del laboratorio clínico, nosotros sabemos, hay muchos metabolitos o muchos analitos, muchas sustancias que pueden ser susceptibles de medición. No solamente lo que ya hemos visto, proteínas, lípidos, enzimas, lo que sea. También las drogas, también las sustancias tóxicas van a poder ser elementos susceptibles de medición. Y por eso es que en esta clase nos vamos a referir principalmente a las drogas, pero a las drogas de prescripción. Ya aquí no estamos hablando de drogas de abuso, eso se ve principalmente en lo que es toxicología. Ya todo lo que es drogas, ¿no es cierto?, de abuso o recreativas, que pueden tener algún efecto también para la salud, se ve más que nada en ese aspecto. Aquí nos vamos a centrar en fármacos, ¿ya? Y para eso tenemos que hacer un poquito de memoria de qué es un fármaco y en el fondo qué es farmacología. Ya vamos a hablar en estos primeros minutos principalmente de farmacología clínica, algunos conceptos que a lo mejor ustedes ya habrán visto en sus cursos de fármaco, pero los vamos a intentar refrescar. Un fármaco tiene dos definiciones. Una definición desde el punto de vista clínico, ¿no es cierto?, donde se define como una sustancia que se utiliza para, ¿no es cierto?, en el contexto de una enfermedad, diagnóstico, alivio, tratamiento o incluso curación de una cierta condición de salud. Por otro lado, también tiene una definición biológica, en donde dice que es una sustancia que es capaz de modificar ya sea la estructura o función de un organismo vivo. Y a través de esa modificación, muchas veces generar algún cambio que nos permita justamente un elemento asociado a un estado patológico, o sea, que nos permita el alivio, el tratamiento, curación, etcétera, etcétera. ¿Ya? Para poder entonces introducirnos en lo que es importante desde el punto de vista de las drogas que se monitorean en el laboratorio, porque no todos los fármacos obviamente van a necesitar ser monitoreados en el laboratorio, tenemos que hablar de algunos conceptos, algunos principios básicos de farmacología, empezando por lo que es la farmacodinámica, ¿sí? Nos vamos a encontrar este concepto asociado principalmente al efecto bioquímico y fisiológico que tiene algún fármaco en un determinado organismo. O sea, tiene que ver con los efectos, con las consecuencias del fármaco, con los distintos componentes moleculares de ese fármaco. ¿Ya? Y por lo tanto se relaciona muy íntimamente con el mecanismo de acción que tiene el fármaco, ¿sí? No todos los fármacos obviamente tienen el mismo mecanismo de acción y por lo tanto la farmacodinámica es dependiente de cada fármaco en particular. El mecanismo de acción principalmente se va a evaluar a un nivel molecular, o sea, a un nivel justamente no tanto sistémico, sino que precisamente de las interacciones que tiene este fármaco con otras moléculas en la propia célula de objetivo o el conjunto de células que van a ser el objetivo de ese fármaco. Esas moléculas con las cuales interactúa es el receptor. Cuando se produce esta interacción de fármaco-receptor, se origina entonces la acción farmacológica, ¿sí? Por eso es importante también que hablemos del receptor farmacológico. El receptor farmacológico en general es una macromolécula que generalmente es una proteína que está en el lugar de acción del fármaco. O sea, va a estar en el sitio donde se requiere que el fármaco realice la acción propiamente tal. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de un receptor del receptor de nicotina. Por ejemplo, el receptor de nicotina, que se denomina receptor alfa 4 beta 2, es un receptor colinérgico, ¿no es cierto?, que lo que genera cuando se une la nicotina a su receptor es la liberación de dopamina. Ya la dopamina que está asociada, ¿no es cierto?, a elementos placenteros, pero es un poco limitada esa acepción, pero en realidad está relacionada con los mecanismos de retribución, más que de deseo. O sea, cuando yo hago alguna acción, se siente una cierta retribución y esa retribución me lleva a generar dependencia. Y por eso es que la nicotina y otros elementos generan esa dependencia. ¿Qué sucede? Que se utilizan algunos fármacos, por ejemplo, para el tratamiento de la adicción a la nicotina, como la vareniciclina, ¿sí? Esta vareniciclina lo que hace es ocupar ese sitio activo, ese receptor alfa 4 beta 2 de la nicotina, ¿no es cierto?, haciendo que tenga un menor potencial de activación de las vías dopaminérgicas que en el fondo van a liberar esa dopamina, generando también una competición con la nicotina y por lo tanto inhibiendo el efecto que tiene esta por sobre el organismo, haciendo que se vaya, ¿no es cierto?, combatiendo progresivamente, por ejemplo, el trastorno de dependencia a la nicotina.
¿ya? Entonces, ese receptor farmacológico muchas veces es también una estructura que tiene alta especificidad para un mediador interno, ¿ya? Al que el fármaco mimetiza. En este caso, la vareniciclina mimetiza a la nicotina y por lo tanto compiten entre ellos para ocupar ese receptor. Esta unión entre el receptor y el fármaco generalmente es reversible y raramente irreversible. Cuando ocurren uniones irreversibles a nivel molecular, a nivel celular, generalmente se está hablando ya de un elemento ligeramente tóxico. Ya los tóxicos muchas veces, los elementos tóxicos se unen a ciertos receptores o a ciertas moléculas y no los sueltan y por eso se pierde una función biológica. En el caso del receptor farmacológico, la unión con ese fármaco debe ser reversible, ya para que obviamente pueda ejercer la acción deseada. Por otro lado, tenemos otro concepto que es la farmacocinética, que ahora ya la farmacocinética no tiene tanto que ver con la droga en sí, sino de cómo ese fármaco es manejado y recibido por el organismo. O sea, ¿qué hace el organismo con esa droga? ¿Cómo la maneja? Por lo tanto, aquí la farmacocinética es dependiente de cada individuo más que de cada fármaco. Hay varios procesos involucrados, que es en realidad todo el metabolismo del fármaco, como la captación, absorción, biotransformación, etcétera, etcétera, del mismo elemento en el organismo y obviamente también de sus metabolitos que se puedan generar a partir de ese fármaco. Y tiene 5 criterios básicos, que son estos, ¿ya? Asociados a la liberación del fármaco, del preparado farmacológico. Ojo, porque no siempre el fármaco viene, de hecho, muy rara vez el fármaco viene en condición pura, ¿sí? Sobre todo en los fármacos orales. En los fármacos intravenosos puede ser que se dé más, pero se habla de un preparado farmacológico porque es el fármaco más una serie de elementos coadyuvantes o que le dan un soporte a ese fármaco. La absorción, o sea, el paso del fármaco a la sangre, la distribución en el organismo, metabolismo y eliminación del fármaco y sus metabolitos. Por lo tanto, esta sigla, LADME, es como la sigla básica donde se soporta finalmente la farmacocinética. Por lo tanto, todos estos elementos que están acá tienen una influencia directa sobre el nivel que va a presentar el fármaco finalmente en el organismo y de su farmacocinética. Por lo tanto, al ser expuesto a los tejidos y al sufrir, ¿no es cierto?, transformaciones, al sufrir condicionantes derivadas de estos elementos, va a influenciarse el rendimiento y la actividad farmacológica de la determinada droga en ese momento. ¿Sí? Por lo tanto, estos son los que determinan principalmente esos elementos. Ahora, se puede establecer una relación conceptual entre farmacocinética y farmacodinámica, que es lo que tenemos acá, ¿no es cierto?, donde tenemos los factores propios del paciente que van, obviamente, y también factores propios de la droga, como la dosis, el intervalo de dosis, la ruta de administración, o las propias características que tiene esa droga, y van a influir, como decíamos, en la concentración sérica de ese metabolito, pero que esa concentración sérica de cierta forma también va a ser una variable dentro de lo que va a ser la concentración al nivel donde se requiere que ese fármaco actúe. Porque no es lo mismo, en muchos casos no va a ser igual en la concentración que hay en el plasma versus la concentración que hay en el sitio activo. Si estamos trabajando, por ejemplo, con una droga que actúa a nivel renal, se necesita que ese fármaco llegue a nivel de los riñones, de cierta forma más o menos independiente de lo que está ocurriendo a nivel del plasma. Sin embargo, para nosotros poder monitorear en el laboratorio eso, no podemos todas las veces que necesitemos monitorearlo hacer una biopsia renal, ¿no es cierto?, un elemento altamente invasivo. Para eso necesitamos que exista un principio que nos permita a través del plasma monitorear lo que está ocurriendo en el sitio de acción de eso. Además de eso, esta acción de las drogas y de sus moléculas objetivo va a generar una serie de interacciones con otras moléculas como enzimas, receptores, canales iónicos, ácidos nucleicos, factores de transcripción, que a su vez también van a determinar de cierta forma la farmacocinética propia de ese fármaco en ese caso en específico. Ya por lo tanto tienen una relación los elementos farmacocinéticos como farmacodinámicos dentro de un organismo. Algunos factores que van a afectar la concentración plasmática de una droga. Primera cosa, por ejemplo, la forma en cómo se administra o la forma en cómo se da el dosaje. En general, los fármacos van a principalmente administrarse de dos formas. Puede ser de forma intravenosa, de forma oral, aunque hay otros, ¿no es cierto?, intramuscular, pero de cierta forma intramuscular o subcutáneo, que son otras dos formas, pero que de cierta forma llegan a el torrente sanguíneo de forma más rápida muchas veces que los preparados orales. ¿Por qué entonces usar preparado oral? Porque es una forma muy simple y sencilla de entregar, de hacer delivery de un cierto fármaco, ¿ya?
Entonces, uno de los primeros elementos que puede afectar la concentración plasmática de una droga va a ser el cumplimiento de la terapia por parte del paciente, ¿ya? Entonces, eso que dice acá, patient compliance, tiene que ver con el cumplimiento del paciente y obviamente de si se va a tomar o no el remedio. El dosaje, la forma intravenosa, ¿no es cierto?, va a pasar directamente al plasma, mientras que la forma de administración oral pasa primero al tracto gastrointestinal, donde hay también un proceso de absorción que puede limitar de cierta forma la acción de la droga. Una vez que está en el tracto gastrointestinal, este puede pasar, por ejemplo, a metabolizarse directamente al hígado. En algunos casos también lo que está en el hígado pasa a la bilis, que nuevamente vuelve al sistema gastrointestinal, ¿no es cierto?, al intestino delgado primero, a través del colédoco, y que puede después volver a pasar al hígado y llegar finalmente al plasma. Algunos fármacos se dan la vuelta completa. Muchos de los fármacos requieren activación hepática, ¿sí? Aquellos que pasan directamente al plasma, o sea, en presentación intravenosa, pueden moverse unido a proteínas de forma libre con otros metabolitos, viajar al hígado, activarse, ¿no es cierto?, generar de nuevo este ciclo, o sufrir activación también a nivel renal, donde pueden ser también excretados. Generalmente la mayoría de los fármacos van a ser excretados a nivel renal y también a nivel hepático, justamente mediante la bilis. Y estos elementos de acá, o sea, la tasa de unión con sus proteínas, si existe una cantidad de droga libre necesaria, van a influir en la distribución en sitios no específicos, o sea, en aquellos sitios donde no se requiere la acción de la droga, pero también en los sitios específicos, donde también elementos como la cantidad de droga libre que llega a ese sitio, la unión a los receptores farmacológicos y la respuesta farmacológica o tóxica también van a ser determinantes en ese caso. Por lo tanto, son múltiples los factores que van a afectar justamente al movimiento que le vamos a decir de esa droga en el organismo y obviamente también a su tasa de acción. En general, lo que se espera cuando se administra un fármaco es que tenga una relación dosis-efecto. ¿Qué quiere decir eso? Que a medida que se aumenta o se espera que se aumente la respuesta farmacológica, el riesgo de generar toxicidad va a ser más o menos paralelo a ello en la mayoría de los fármacos. Por eso se habla de una ventana terapéutica, ¿no es cierto?, o un rango terapéutico óptimo, donde vamos a obtener una respuesta deseada de acuerdo al fármaco que se está administrando. Por debajo de eso, de esa cantidad, ¿no es cierto?, se habla de una dosis o de una concentración subterapéutica. Cuando se sobrepasa ese límite, incluso en el punto donde se observa esta meseta, que es donde perdón, el fármaco va a tener el máximo efecto, ese máximo efecto puede ser condescendiente con también la aparición de síntomas tóxicos. Aquí lo que pasa en este máximo efecto, lo más probable es que como hay una meseta, es que los segundos receptores de ese fármaco se saturan y por lo tanto ya no se genera esta relación, ¿no es cierto?, exponencial de dosis-respuesta, dosis-efecto. Pero aún así lo importante acá es que aún teniendo la máxima respuesta acá, hay que tener cuidado con esto, con los efectos tóxicos que puede sufrir ese fármaco. Y de ahí nace el principio del monitoreo o manejo de drogas terapéuticas en el laboratorio, en justamente evitar esto, ¿no es cierto?, la aparición de efectos tóxicos, pero también evitar esto de acá, porque acá no nos sirve administrar el fármaco. Entonces tenemos que monitorear para mantener de acuerdo a un cierto régimen de dosis y un cierto régimen de periodicidad y obviamente de concentración de esas dosis dentro de esta ventana de respuesta terapéutica óptima a ese fármaco determinado. Los fármacos tienen también una propiedad que se denomina de homogeneidad cinética, y de esto ya lo mencioné brevemente. Yo les decía de que la concentración en el plasma no necesariamente va a ser la misma que la concentración en el sitio de acción o incluso en sitios donde va a estar la droga, pero que no son los sitios de acción específicos. Muchas drogas se van a distribuir por todo el organismo, pero obviamente si yo estoy tomando un fármaco, por ejemplo, inmunosupresor para el hígado, me interesa que vaya justamente al hígado, pero lo más probable es que esté ese fármaco en todo el organismo, que se distribuya de forma más o menos abierta, más o menos así completa en varios compartimentos, vamos a hablar, o varios sistemas, varios órganos. La concentración no necesariamente va a ser la misma. Fíjense que acá esto dice el tiempo, esto es el logaritmo de la concentración. Fíjense que en los sitios metabólicos va a ser mayor, por ejemplo, que en sitios donde no son blancos de ese fármaco, y también en el suero. Ya la concentración aquí es menor. Aquí tenemos una concentración más alta, aquí una concentración más baja. Pero lo que sí dice este principio es que se supone que la concentración sanguínea de un fármaco se va a correlacionar con la
respuesta o con la concentración que vamos a tener en esos sitios metabólicos. Por eso es que estas líneas son paralelas. No son las mismas concentraciones, pero la relación entre ellas es similar. Y eso es lo que dice esta propiedad, ¿no es cierto? Y por eso nos permite a nosotros monitorear, aún en una muestra accesible, como va a ser una muestra sanguínea, la respuesta que eventualmente vamos a tener en un sitio metabólico específico para esa droga o donde se requiere la acción de esa droga. Ya, por eso es que esta propiedad es justamente la que también da base a el trabajo de monitoreo o manejo de drogas terapéuticas en el laboratorio. Finalmente, el rango terapéutico, yo creo que a lo mejor se deben acordar de esto, pero el rango terapéutico en realidad va a ser esa ventana donde nosotros vamos a encontrar un efecto deseado del fármaco de forma óptima, sin efectos tóxicos, pero sin tampoco caer por debajo de esa ventana terapéutica. ¿Ya? ¿Qué sucede? Que la concentración peak que tenemos de un fármaco va a aumentar con múltiples dosis, ¿no es cierto? Entonces colocamos aquí cada uno de estos puntos es una dosis que está acá en el tiempo. ¿Ya? Entonces aquí se puso la primera, segunda dosis, tercera dosis, cuarta dosis. Pero aquí lo importante es no esperar que se complete una vida media de cada droga, sino que al menos una mitad de la vida media, lo que se denomina la semivida media de una droga, porque si nosotros esperáramos a que la droga se aclare completamente, tendríamos algo así, ¿ya? Nunca alcanzaríamos la concentración óptima porque siempre estaríamos esperando que la droga termine, por así decir, de metabolizarse completamente en el organismo. Entonces lo importante es que cuando estemos más o menos en la mitad de la vida media de la droga, ¿no es cierto?, se administre una segunda dosis, ¿sí? Para poder ir justamente elevando la concentración a nivel plasmático y poder eventualmente llegar a una concentración que esté dentro de ese rango terapéutico. Para la mayoría de las drogas se necesitan entre 5 a 7 vidas medias para alcanzar esto que se denomina el estado estable, que va a ser el punto donde, a través de múltiples dosis, ¿no es cierto?, nosotros vamos a poder mantener una concentración o un rango o una concentración del fármaco dentro de ese rango terapéutico. Se fijan que acá ya no se habla de la semivida, sino que esperamos una vida media completa, porque ya sabemos que aún el fármaco estando casi completamente aclarado va a estar dentro de esa ventana terapéutica. Por lo tanto, también el régimen de dosaje va a ir cambiando en el tiempo de acuerdo justamente a la concentración que se vaya encontrando en el plasma. Y es por eso que es importante también el monitoreo, porque ese tiempo, acuérdense que la farmacodinámica nos dice que no todos los pacientes son iguales, por lo tanto, en algunos pacientes van a ser más tiempo el que se requiere para alcanzar el estado estable y en otros va a ser menos. Y de ahí la gracia, si fueran todos iguales no necesitaríamos monitorear absolutamente nada, ¿ok? Una vez que se alcanza el estado estable, lo que se espera es que se llegue a un estado de peak y a un estado de mínimo, ya una concentración mínima y una concentración máxima dentro de esa ventana terapéutica, pero aquí viene lo importante también, sin sobrepasar este límite, ya que va a ser conocido como la concentración tóxica mínima, ya por eso está en inglés, pero es la concentración tóxica mínima, tienen que leer la sigla al revés, pero sin tampoco caer por debajo de la concentración efectiva mínima. ¿Qué quiere decir eso? La concentración mínima donde el fármaco va a generar un efecto, ¿ya? Por debajo de esa concentración mínima no va a haber un efecto farmacológico real, ¿ya? Y por lo tanto, por eso es importante ir monitoreando el fármaco para alcanzar este estado estable, pero sin caer por debajo de él, de ese límite de concentración efectiva mínima, pero tampoco superar esta concentración tóxica mínima, porque si nos pasáramos, por ejemplo, acá por sobre esto, en este punto ya comenzaríamos a ver efectos tóxicos, efectos de toxicidad, ¿no es cierto?, relativa a ese fármaco, y por lo tanto, eso también es lo que se debe evitar. Se los dejo acá para que lo lean, no lo voy a leer, pero algunos factores que influencian la disposición de las drogas en el organismo, factores demográficos relacionados a enfermedades, extracorpóreos, químicos, de la distribución de la droga, de la absorción, del metabolismo, de la excreción. Todos estos elementos van a ser, en algún caso, ¿no es cierto?, influenciados, o van a influenciar, mejor dicho, cómo se va a entregar una cierta droga en un cierto tejido. Cuando yo hablo de entregar una droga, me refiero una vez que ya
está en el organismo, ¿no es cierto? Cómo dentro del organismo se va a entregar a esos diferentes tejidos que la requieren. Algunos como por ejemplo, fíjense acá, la edad, el peso, la constitución genética, la etnia, si hay patologías, sobre todo a nivel renal y a nivel hepático, ¿no es cierto? Sitios importantes de metabolización de fármacos y también de su aclaramiento, de su excreción. Algunos factores extracorpóreos, como si se realizan diálisis, obviamente si tenemos un paciente dializado o que se tiene que dializar todos los días o cada cierto tiempo y hay que también introducir algún fármaco, obviamente ese fármaco también se va a ir aclarando del plasma en conjunto con los elementos que se dialicen. Así que hay que tener cuidado con eso. Y otros, como por ejemplo la absorción que tiene la droga con algunos alimentos, con el pH gástrico y la motilidad, ¿no es cierto? Algunos cambios fisiológicos como la edad, el embarazo, otras condiciones, etcétera, etcétera, van a condicionar o influenciar la disposición de estos fármacos en el organismo. Algunos fármacos, la mayoría de ellos tienen respuestas lineales. ¿Qué quiere decir eso? Que a medida que se va dando una cierta dosis, van a ir generando una concentración de estado estable, más o menos, como su nombre lo dice, estable en el organismo. Sin embargo, hay otras que tienen una respuesta no lineal, y es que cuando ya se ha alcanzado ese estado de dosis, ¿no es cierto?, un poquito ya más o menos determinada, ese estado estable, con alguna dosis, por ejemplo, superior, pueden romper esa tendencia de elevación, ¿no es cierto?, más o menos proporcional que teníamos, generando una elevación mayor o menor o cayendo. Entonces, en esos casos se habla de una respuesta no lineal a los cambios de dosis. ¿Qué quiere decir eso? Que se pierde la cinética de primer orden, ¿no es cierto?, esta línea recta, para, ¿no es cierto?, generar diferentes cambios. Y aquí las constantes farmacológicas, que es algo que voy a hablar también enseguida, van a ser diferentes y por lo tanto estos fármacos que tienen cinética no lineal va a ser un poco más compleja su administración y su monitoreo. Algunos elementos que tienen, por ejemplo, una cinética no lineal, los salicilatos, la fenitoína, la teofilina e incluso el etanol tiene una cinética no lineal. ¿Ya? En algunos casos el etanol también se utiliza como fármaco, no se monitorea, pero también puede ser usado como un elemento, como lo vimos ayer, ¿no es cierto?, para, por ejemplo, combatir la intoxicación con metanol. Así que aquí hay que tener mucho ojo cuando tengamos, ¿no es cierto?, algún efecto que nos haga sospechar de que un fármaco tiene una cinética no lineal. Los modelos farmacocinéticos también van a ser dos, y esto tiene que ver un poquito con lo que vimos anteriormente. La mayoría de aquellos que tienen una cinética lineal se habla de un modelo de un compartimento. ¿Qué quiere decir eso? Donde se da una dosis, esa dosis se absorbe y la distribución va a ir como un solo pool, como un solo conjunto. O sea, se va a distribuir en un, digamos, de forma igual, por así decirlo, o de forma pareja, vamos a decir, en múltiples compartimentos o en uno solo. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, supongamos que este se distribuye en el hígado, un fármaco hepático, donde o está, ¿no es cierto?, asociado a una enfermedad hepática y todo, la distribución y el metabolismo se genera en el mismo hígado. Por lo tanto, todo lo que suceda va a ser función solamente de lo que ocurra en ese compartimento. Aquí en la palabra compartimento tiene que ver casi como con sistemas, como con órganos, ¿ya? Y va a determinar justamente la eliminación, si es que hay, ¿no es cierto?, si se está eliminando la droga parental. La droga parental es la droga que se administró así en estado bruto, y lo que se genera a partir de esa droga son los metabolitos. En muchos casos, el efecto, digamos, químico o el efecto farmacológico se da por los metabolitos de ese fármaco y no por la droga directamente. En un modelo de dos compartimentos la cosa es un poco más compleja, porque tenemos, ¿no es cierto?, un elemento central, o vamos a decir un órgano central, donde va a haber parte de ese metabolismo, pero también un órgano periférico secundario. Podemos tener aquí un fármaco que va a nivel hepático y se mueve a nivel hepático, pero que a lo mejor tiene una activación renal, ¿ya? Y en ese caso, ese modelo de dos compartimentos va a estar dado por justamente el metabolismo de cada uno de esos compartimentos, de cada uno de esos órganos o sistemas. Ya no quiero que se queden que simplemente es un órgano, puede ser un sistema completo, ya pueden ser varios sistemas, pero que funcionan como un pool, o sea, como un almacenamiento de la droga que se va liberando paulatinamente, porque piensen ustedes que si todas las drogas, ¿no es cierto?, que se administran se aclararan inmediatamente, no tendría ningún sentido. La gracia es que las drogas se administran, se absorben y pasan a un cierto almacenamiento, un cierto pool, ¿ya?, donde van ejerciendo su acción a través de un determinado tiempo. Y eso es lo que da justamente que después, cuando ya comienza a decaer esa concentración, hay que dar una segunda dosis en el caso que sea necesario.
Pero justamente por eso aquí se habla de pool, se habla de un almacenamiento, porque la droga es como si se quedara en ese compartimento, comenzara a liberarse, a metabolizarse paulatinamente, ¿sí? Pero también en este modelo de dos compartimentos no hay uno solo, sino que hay más de un tejido, más de un órgano que está actuando también como un almacenamiento o como un elemento periférico de metabolismo de esa droga. En ese caso, la cinética va a ser también un poquito más compleja. En la mayoría de los modelos donde tenemos un solo compartimento, vamos a tener una cinética lineal. En este gráfico lo que tenemos es la concentración de un fármaco en plasma después de la administración de una dosis para el modelo de un solo compartimento. Y aquí lo que se ve es que la disminución monoexponencial de la concentración de origen, esta concentración que está aquí como C0, se describe mediante una constante de eliminación K, que está relacionada con la vida media del fármaco, o sea, T va a ser la mitad de la vida media, que es lo que está acá, y la concentración del fármaco en cualquier momento se va a poder estimar siempre que conozcamos la concentración original y la constante de eliminación del fármaco y obviamente el tiempo que ha pasado desde esta administración. Ya en este caso, o sea, un modelo de un solo compartimento generalmente va a tener una sola constante de eliminación, o sea, una tasa en la cual se va a ir eliminando ese fármaco. Sin embargo, en este gráfico lo que vemos es la absorción o la concentración de un fármaco en un modelo de dos compartimentos. Aquí lo que tenemos es que la distribución o la disminución de la concentración original C0, que está acá, se vea afectada tanto por una fase de distribución, que es esta que sería acá, como por la constante o por una fase de eliminación. Y cada una de estas va a tener una constante diferente. Vamos a tener una constante alfa asociada a la fase de distribución y una constante beta asociada a la fase de eliminación. ¿Por qué? Porque aquí están actuando dos elementos, dos compartimentos que en el fondo me van a generar más de una constante. Y aquí es un poco más complejo, ¿no es cierto?, conocer cómo va a ser la distribución de ese fármaco en un tiempo determinado y por lo tanto necesitamos ya tener estas dos constantes para saber cuál va a ser la concentración de una determinada droga en un determinado momento, partiendo de esa concentración cero, de esa concentración inicial. Así que ese es el problema con los fármacos que funcionan bajo este modelo de dos compartimentos, que es un poco más complejo el monitoreo porque tenemos que conocer tanto su fase de distribución como las constantes de su fase de eliminación también. Hasta acá lo que es farmacología pura y dura, ¿cierto? Solamente recordar. Vamos ahora con lo que nos convoca. Este concepto que antiguamente se llamaba simplemente manejo de drogas terapéuticas y de ahí la sigla TDM, ¿ya? Therapeutic Drug Monitoring. Sin embargo, hoy en día eso va mucho más allá del monitoreo y por eso es que hoy día esta M se mantiene en la sigla, pero cambia su concepto por Therapeutic Drug Management o administración. El management tiene que ver no solamente con la administración, con la entrega, sino que finalmente con la gestión. Y por eso es que ese es el concepto que más vamos a utilizar, gestión de drogas terapéuticas. Porque el laboratorio no solamente monitorea, sino que justamente ayuda a determinar, por ejemplo, cuál es la periodicidad que se necesita de una dosis, cuál va a ser la concentración de esas dosis, más que simplemente monitorear si el fármaco está o no está o en qué concentración está en un determinado momento. Entonces, es mucho más que un simple monitoreo, porque ayuda directamente a lo que es la toma de decisiones en salud, obviamente asociada a un fármaco que se está administrando. Los principales grupos, vamos a decir, de patologías que van a requerir monitoreo de drogas terapéuticas, que van a requerir de esta gestión de drogas terapéuticas, va a ser asociada a cardiología, algunas enfermedades infecciosas, neurología y psiquiatría. Aquí, por ejemplo, el tratamiento de la epilepsia es uno de los que más requiere de gestión de drogas terapéuticas, también los trasplantes por las drogas inmunosupresoras. Hay otras, obviamente, pero estos van a ser los 5 grupos más importantes. ¿Y qué es lo que se busca? Se busca justamente encontrar el efecto deseado, que debería estar aquí al medio, ¿no es cierto?, para evitar principalmente los efectos nocivos. Los efectos trópicos a veces aparecen. Un efecto pleiotrópico va a ser un efecto no esperado del fármaco, pero que muchas veces tiene un efecto que puede ser no nocivo o incluso benéfico. Un ejemplo de eso es por ejemplo, la atorvastatina, que se utiliza para el tratamiento de la hipercolesterolemia, pero se ha visto que también tiene un efecto cardioprotectivo. O, por ejemplo, la metformina, que la metformina tiene un efecto hipoglicemiante, pero como efecto pleiotrópico se ha visto también que los pacientes tienden a perder materia grasa y por lo tanto perder peso.
¿ya? Lo que puede ayudar muchas veces al tratamiento. Eso es un efecto pleiotrópico. Lo que tratamos de evitar a toda costa van a ser estos efectos nocivos que pueden aparecer por justamente el tratamiento, por alguna dosis o por alguna cantidad de droga que se está administrando. Los objetivos de este manejo o gestión de drogas terapéuticas es evaluar justamente la respuesta del paciente a un cierto régimen de dosis que ha sido recomendado, que está siendo administrado. Nos permite reducir los costos y efectos adversos de los fármacos, ¿no es cierto? Que es algo muy importante porque muchas veces esos costos se traspasan al usuario, ¿sí? Muchas veces el tema farmacológico va a ir en directo perjuicio, ¿no es cierto?, de la persona que está siendo tratada, y no solamente en términos de costo-efecto financiero, sino también en el costo-efecto sanitario. Esos efectos pueden ser justamente adversos y por lo tanto generar daños irreversibles o graves en ciertos pacientes. De aquí lo que les decía recién, ¿no es cierto?, de este concepto que antiguamente era monitoreo, pero hoy día se habla de gestión más que de monitoreo. Yo muchas veces voy a decir manejo, pero me refiero a eso, a la gestión, ¿ya? Para justamente poder mantener un fármaco dentro de esta concentración que va a ser el estado estable, ¿no es cierto? El estado estable donde se va a generar el efecto deseado sin caer bajo, ¿no es cierto?, ese nivel, o sea, sin sobrepasar la concentración efectiva mínima, pero también sin pasar la concentración tóxica mínima, ¿ok? Hay un periodo siempre de latencia, que aquí está como lag, que nos aparecía en el gráfico anterior, pero es donde se administra el fármaco y debido a los diferentes elementos de absorción y distribución en el organismo, recién después de un tiempo se van a poder encontrar los efectos deseados de ese fármaco. Aquí un flujograma de cómo funciona este concepto del monitoreo de drogas terapéuticas. Primero se hace un diagnóstico, ¿no es cierto? Se selecciona una droga para tratar una cierta condición y se establece un calendario de dosaje para llegar a una cierta concentración necesaria en el plasma, una concentración objetivo. Se administra esa droga, ¿no es cierto? Y se monitorea justamente los niveles de esa droga. En este caso, se puede, por ejemplo, encontrar que los elementos que están asociados al paciente se desarrollan, o sea, se encuentra la respuesta terapéutica que se esperaba, ¿ya? O puede que no la encontremos, ¿ya? Y también podemos determinar ese nivel de la droga. Aquí se pueden dar dos condiciones. Puede haber un monitoreo, digamos, indirecto, donde se observa que el paciente no está teniendo un efecto o está teniendo el efecto deseado, pero también debemos buscar activamente de forma directa cuál es la concentración de esa droga en ese paciente. Así, con esto podemos aplicar un modelo farmacocinético específico para esa persona en un determinado momento, con lo cual, ¿no es cierto?, se vuelve a reajustar si es necesario ese esquema de dosificación, ese esquema de dosaje de ese fármaco. Ya en muchos casos, si esto está, ¿no es cierto?, se encuentran los efectos deseados y las concentraciones de la droga están por debajo de la concentración tóxica mínima, lo más probable es que el modelo farmacocinético se mantenga. Ya por el contrario, si eso no está, hay que cambiar esto, modificar las dosis, modificar los tiempos, etcétera, etcétera. ¿En qué tipo de medicamento o en qué casos de medicamentos se tienen que aplicar estos principios de gestión de drogas terapéuticas? Cuando, por ejemplo, el fármaco posee un índice terapéutico estrecho. Cuando ese índice terapéutico, cuando esa ventana entre la concentración efectiva mínima y la concentración tóxica mínima es muy pequeña. En esos casos hay que hacer un monitoreo bien extensivo y bien exhaustivo de justamente cómo se están comportando ese fármaco. Cuando hay terapia a largo plazo, también en muchos casos se necesita en estas terapias que son de larga duración. Cuando existe una correlación entre la concentración sérica y la respuesta clínica, obviamente eso lo necesitamos para poder, ¿no es cierto?, ayudarnos de esa muestra de fácil obtención para poder efectivamente, a través de este principio de homogeneidad cinética, ¿no es cierto?, establecer si las concentraciones en el sitio de efecto van a ser también las indicadas. Cuando el fármaco tiene una variabilidad intraindividual o interindividual grande asociada a su farmacocinética, o sea, cuando van a haber factores, cuando un fármaco va a ser afectado por esos factores que vimos al inicio, ¿no es cierto? La liberación, la absorción, la distribución, etcétera, etcétera, los 5 principios LADME. Cuando hay un fármaco que es muy susceptible a alguno de esos elementos, también en muchos casos se necesita aplicar este monitoreo de esos fármacos. Cuando no existe un biomarcador asociado con un resultado terapéutico. En algunos casos, por ejemplo, hay biomarcadores que son mucho más fáciles de medir. Un ejemplo, bueno, no viene mucho al caso, pero imagínense que estoy generando un tratamiento para la hepatitis
por ejemplo, la hepatitis autoinmune. Ya vamos a decir hepatitis autoinmune. Y yo lo que encuentro en una hepatitis, por defecto, va a ser destrucción del tejido hepático con liberación de transaminasa, bilirrubina, etcétera, etcétera. ¿Sí? En ese caso, yo la acción farmacológica de ese remedio que estoy dando para evitar o para contener ese episodio de hepatitis autoinmune, va a ser más fácil medir los efectos que tiene que medir el fármaco. ¿Cuáles efectos? Por ejemplo, la disminución de las transaminasas. En ese caso hay un biomarcador asociado y por lo tanto no deben aplicarse o no es necesario aplicar estos principios del monitoreo de drogas terapéuticas. Pero en algunos fármacos no tenemos esos metabolitos, no tenemos esos biomarcadores que nos ayudan a conocer la respuesta que está teniendo el fármaco, entonces ahí hay que monitorearlo directamente. Además, también hay medicamentos que son administrados con otros compuestos que pueden ser potencialmente interactuantes, o sea, con lo que puede interactuar. Desde esa perspectiva, vamos a establecer que en algunos casos va a ser apropiado el uso de los principios de la gestión de drogas terapéuticas, en algunos puntos va a tener un valor limitado y en otros fármacos va simplemente no tener valor y por lo tanto no se debe aplicar. ¿Cuándo vamos a tener un uso apropiado del manejo de drogas terapéuticas? Cuando se quiera maximizar y acelerar la eficacia y reducir al mínimo la toxicidad. También cuando el paciente tenga un historial incierto de drogas, cuando a veces responde o no responde. Hay individuos que incluso se les denominan no respondedores a ciertos fármacos porque por diferencias genéticas, a veces asociadas a los receptores de estos fármacos, no responden como se debería esperar de acuerdo a los modelos farmacocinéticos típicos, ¿no es cierto? Cuando hay una mala respuesta al fármaco inicial o un deterioro después de la buena respuesta, ahí hay que establecer, bueno, qué pasó y por qué está pasando eso, qué está pasando también con el fármaco y por qué ya no está funcionando. Cuando hay cambio a nivel de la función hepática renal, los dos sitios donde más se van a metabolizar la mayoría de los fármacos, cuando hay interacciones en multidrogas, o sea, cuando hay múltiples fármacos que se están administrando y potencialmente puede haber alguno que esté interactuando con otro, a veces esa interacción puede ser potenciadora y a veces también puede ser inhibitoria. ¿Qué quiere decir eso? Que algunas veces los fármacos van al encontrarse, al interactuar, pueden generar un metabolito más potente, haciendo que el efecto tóxico se encuentre más rápido, por ejemplo, y en otros casos, o con menos dosis, mejor dicho, y en otros casos puede que se inhiban, haciendo que el fármaco decaiga por debajo de la concentración efectiva mínima, haciendo que no tenga el efecto esperado. En casos que se necesita también individualizar la terapia, necesita también de usar esta gestión de drogas terapéuticas para ayudar en las futuras decisiones sobre la terapia y establecer perfiles farmacocinéticos personalizados, en base muchas veces a todo lo que vimos anteriormente. ¿Cuándo va a tener un valor limitado este concepto? Cuando la concentración plasmática de la droga no se correlacione con la respuesta. O sea, si no hay una correlación entre lo que nosotros podemos encontrar en el plasma y la respuesta, no vale mucho la pena medirlo, porque no va a tener un valor clínico. Se puede medir, obviamente, pero el valor clínico va a ser, como dice acá, limitado, y ahí hay que ver, ¿no es cierto?, las particularidades de cada droga. Cuando hay metabolitos activos que compliquen la interpretación, ya cuando se pueden generar elementos que a lo mejor dentro de las propias características técnicas de los métodos con los cuales yo estoy midiendo ese fármaco, que a lo mejor me puedan interferir en ese elemento que quiero medir, haciéndome una interpretación un poco más compleja. Por ejemplo, pueden haber metabolitos que compitan activamente, por ejemplo, con algún anticuerpo que yo estoy utilizando para medir un fármaco en base a una reacción de ELISA. Y en ese caso, un metabolito que es derivado del fármaco me va a interferir en la prueba propiamente tal, haciendo que la información que se entregue sea más confusa. Cuando los efectos tóxicos de la droga pueden ocurrir con cualquier concentración plasmática, ahí tampoco va a ser, digamos, va a tener mucho valor. No quiere decir que no se haga, en algunos casos se va a hacer, pero el valor va a estar dado por la interpretación propia de cada caso. Un ejemplo de un efecto tóxico que puede ocurrir a cualquier concentración, casi todas las terapias asociadas a cáncer, todas las quimioterapias, en el fondo son terapias que barren sin mucho miramiento, por así decir, muy poco específicas la mayoría, y por lo tanto generan efectos deleterios a nivel, digamos, general. Claro, cumplen su efecto en muchos casos, que es disminuir la cantidad de células cancerosas que pueden estar dadas en un determinado momento, pero a costa de también generar efectos nocivos en otros tejidos. Incluso algunos fármacos que se utilizan en quimioterapia son también oncogénicos, que quiere decir eso, que pueden generar otros tipos de carcinogénesis a futuro. Cuando no hay consecuencias con la concentración plasmática de una droga, o sea, de fondo cuando no hay un efecto tóxico
Y aquí entran la mayoría de los fármacos de consumo habitual y por eso es que no se monitorean, porque la mayoría de esos fármacos no van a generar consecuencias tóxicas y por lo tanto, acuérdense que una de las principales cosas que nosotros buscamos bajo este concepto de la gestión de drogas terapéuticas es evitar los efectos tóxicos. Por lo tanto, si no hay efectos tóxicos, no es necesario medirlas. Y cuando la ventana terapéutica es amplia, o sea, cuando la tolerancia a una droga es más o menos importante. Por ejemplo, yo puedo colocar 3 dosis y llegar al estado estable. Si coloco 6, sigo en el estado estable. Si coloco 9, sigo en el estado estable. O sea, necesito de muchas dosis para llegar recién a un estado, a esa concentración tóxica mínima. En esos casos, la ventana terapéutica es amplia y también va a depender de cada caso. Ojo, que valor limitado no quiere decir que no se use, ya, sino que como su nombre lo dice, en algunos casos va a ser valiosa, en otros casos no va a ser tan valiosa y va a depender de cada caso, de cada persona, de cada fármaco. Por ejemplo, piensen acá, un fármaco que tiene una amplia ventana terapéutica, perfecto, en teoría no se debe monitorear, pero acuérdense que bajo los modelos farmacodinámicos también y farmacocinéticos, lo que una persona, los elementos propios de una persona también pueden determinar esta ventana terapéutica, haciendo que sea menor en algunos casos, y ahí sí que se debe monitorear esos fármacos. ¿Ya? Entonces, valor limitado no es lo mismo que no se necesite. Ahora vamos a pasar a las drogas que no necesitan de ningún tipo de monitoreo por parte del laboratorio. ¿Qué van a hacer? Aquellos fármacos que tienen puntos clínicos finales fácilmente monitoreables, o sea que se puede de una forma mucho más sencilla que sacar una muestra, pasarla por un método, ¿no es cierto?, evaluarlo, interpretarlo y recién ahí generar un informe, es mucho más fácil determinar si están ejerciendo un efecto. Por ejemplo, aquellos fármacos para la presión, para disminuir la presión arterial. Simplemente el punto de monitoreo es medir la presión arterial, que es mucho más sencillo. Aquellos que intentan modificar o modular la respuesta cardíaca, el ritmo, la frecuencia, la temperatura corporal, el volumen de orina, etcétera, etcétera, todos estos son elementos que son fácilmente monitoreables. Además de esos, no van a necesitar de TDM aquellas cuya concentración plasmática se correlaciona bien con los efectos terapéuticos o tóxicos. ¿Qué quiere decir eso? Que ya se sabe, más o menos a ciencia cierta, cómo van a ser los efectos de dosis o los efectos dosis dependientes. Caso aquí clásico, el paracetamol. El paracetamol se sabe bien más o menos dónde comienzan los efectos tóxicos que tiene y por lo tanto no se monitorea, ya porque se sabe que bajo ciertos puntos de ahí para arriba comienza a haber riesgo de toxicidad. O sea, no quiere decir que una persona le vaya a inmediatamente dar efectos tóxicos si supera los 5 días con 3 dosis al día de 500 miligramos. Ya no quiere decir eso. De hecho, la mayoría de las personas, si se supera esa cantidad de dosis, lo más probable es que no pase nada. Pero lo que sí aumenta es el riesgo de generar toxicidad. ¿Ya? Y eso se sabe ya porque se ha estudiado bastante. Entonces aquí hay un ejemplo de una droga que se correlaciona bastante bien con sus efectos terapéuticos y también con sus efectos tóxicos. Como ya vimos, hay varias drogas que se asocian a este monitoreo rutinario, principalmente asociadas a control de la epilepsia, algunas infecciones, sobre todo fúngicas, a manejo de la función respiratoria y cardíaca y a supresión de la respuesta inmune, los inmunosupresores. Van a ser algunos de los fármacos que más comúnmente se van a monitorear por el laboratorio. Algunos factores preanalíticos que van a afectar los resultados de esta gestión, de este monitoreo. Por ejemplo, la exactitud de la dosis. Si las dosis no están dadas de forma concreta, exacta, también vamos a encontrar respuestas erráticas en el laboratorio. El tiempo de muestreo apropiado. Aquí nos salimos un poco de la muestra en la mañana porque en muchos casos se va a requerir de múltiples monitoreos, múltiples muestreos a lo largo de un periodo de tiempo que puede ser más o menos corto. Algunos fármacos, por ejemplo, el metotrexato, un fármaco que se utiliza como inmunosupresor, ¿no es cierto? Y también en algunas terapias asociadas a ginecología. Por ejemplo, dependiendo también de para qué se esté utilizando, tiene tiempo de dosaje cada 6 horas en un periodo inicial. Entonces hay que estar a las 6 de la mañana, a las 12 del día, a las 6 de la tarde, a las 12 de la noche, midiendo al menos esos 4 puntos iniciales. ¿Ya? Y ahí el tecnólogo tiene que hacerse el fuerte y el bacán, ¿no? Ahí ocupar esos horarios. Ahí no podemos decir, no, yo no muestro en la mañana nomás. Pues. No. Así que no me traigan en la tarde o en la noche. Lamentablemente acá necesitamos adaptarnos a cada fármaco y al tiempo que sea necesario para medir ese fármaco. La recolección y manejo de las muestras, aquí las recomendaciones generales de evitar interferentes, ¿no es cierto?, realizar una buena toma de muestra, incluso de elementos preanalíticos como el estado del paciente, la posición, pueden afectar en muchos casos a los pacientes. Acuérdense de que muchas drogas están unidas a proteínas en la circulación sanguínea y por lo tanto, acuérdense que las proteínas se van a ver variadas o van a variar con varias
con varios factores, como por ejemplo la posición en la que está el paciente, en posición acostada, las proteínas van a ser menores en plasma porque pasan al líquido intersticial, por ejemplo, etcétera, etcétera. O sea, monitorear siempre el manejo y la recolección de las muestras. Y también cambios fisiológicos del paciente, que es lo que estaba acá, lo que veíamos recién, ¿cierto? Cambios que van a ser propios del paciente, sobre todo asociados a proteínas y que tienen que ver en cómo se movilizan también estos fármacos. Pasando a los factores propios del análisis, factores analíticos que van a afectar estos resultados, obviamente el método, ya la selectividad que este tiene para el fármaco frente a sus metabolitos o frente a elementos que pueden ser interferentes, la precisión del método, obviamente asociada a su rango objetivo terapéutico que se requiere de este fármaco, la disponibilidad de un material de referencia estandarizado, o sea, la disponibilidad de patrones. No todos los fármacos tienen patrones comerciales que van a ser más o menos libres de variaciones propias de la preparación de un material de referencia en el laboratorio. Entonces eso también puede ser una limitante y además los interferentes que puedan encontrarse para el ensayo. O sea, anticuerpos que reaccionen con los reactivos del ensayo, algún metabolito que puede estar causando, por ejemplo, un efecto de prozona en un método, por ejemplo, inmunológico, etcétera, etcétera. ¿Dudas hasta acá? Bueno, pasamos entonces, vamos a revisar muy rápidamente lo que son algunos de los elementos más comunes. Los antiepilépticos que fueron de las primeras los primeros fármacos que se controlaron, sobre todo para evitar sobredosis, ¿ya? Y que en el fondo todos los antiepilépticos están asociados a disminuir la actividad convulsiva, ya que es difícil de optimizar. Aquí las dosis son muy difíciles de optimizar, por lo tanto hay que hacer monitoreo en cada una de las personas. Además de los efectos terapéuticos y tóxicos, los primeros fármacos, ¿no es cierto?, mostraban relación con las concentraciones séricas, lo cual los hacía susceptibles de ser monitoreados por el laboratorio. Fueron de los primeros medicamentos entonces que se controlaron para justamente controlar las dosis para evitar la infradosificación y evitar la sobredosis que pudieran, ¿no es cierto?, generar efectos nocivos a fin de poder optimizar justamente esas dosis para mantener a raya esa actividad convulsiva, que es una de las características propias de estas patologías. Además de estos efectos terapéuticos y tóxicos, como les decía, mostraba relación con lo que eran sus concentraciones séricas. Aquí los mecanismos de acción más comunes ya van a ser sobre canales iónicos, potenciando el tono GABAérgico o por múltiples mecanismos. Si no se acuerdan, los GABAérgicos son justamente los compuestos que modulan el GABA del cerebro, que en general es una acción de estimulación de la neuronal y que por lo tanto cuando se pierde ese tono GABAérgico, lo que hace es que se pierde también el control de esa excitación neuronal, generando justamente toda esa pérdida de control de movimiento que es tan típica y clásica de esas crisis convulsivas. Algunos fármacos también asociados a estos diferentes mecanismos de acción. La utilidad del monitoreo de drogas terapéuticas en este caso está en comparar las concentraciones en estado de equilibrio versus los rangos terapéuticos y también evitando los umbrales tóxicos. En este caso se debe monitorear al inicio de la terapia para asegurar que las concentraciones sean alcanzadas, o sea, se alcanza el estado de equilibrio y incluso antes de evaluar la eficacia de ese fármaco. ¿Ya? En este caso hay que tener ojo con los fármacos que muestran una farmacocinética no lineal y o variable. Con terapia de mantenimiento se debe identificar y gestionar las interacciones de múltiples fármacos, gestionar los cambios en su dosis o formulación. Algunos fármacos son el mismo fármaco, pero vienen en diferentes preparados farmacológicos, así que ojo también con eso. Y evaluar el cumplimiento, sobre todo cuando hay signos de fracaso terapéutico o cuando empiezan a aparecer signos de toxicidad. Las técnicas de monitoreo van a ser generalmente inmunoensayos, que son los que tienen más ventaja por hoy día ya ser baratos, rápidos y disponibles para múltiples analizadores. El inmunoensayo más común que se utiliza hoy en día en el laboratorio ya no es el ELISA. Ya el ELISA todavía se usa, pero no tanto. Lo que más se utiliza hoy en día es la quimioluminiscencia, que tiene un principio similar, ¿no es cierto? La diferencia es que en vez de tener una enzima que produce un color, como lo hacemos en el ELISA clásico, tenemos un elemento quimioluminiscente, que quiere decir eso, que se va a activar bajo ciertas condiciones químicas, ¿no es cierto? Cuando se une, por ejemplo, a un antígeno, este anticuerpo marcado con ese elemento quimioluminiscente, haciendo que se genere, ¿no es cierto?, que genere luminosidad. Y la intensidad de esa luminosidad va a ser directamente proporcional a la concentración de lo que se esté buscando, en este caso, fármacos, ¿ya? Cuando no están disponibles o se necesita mayor sensibilidad,
¿no es cierto? Se pueden usar métodos cromatográficos, perdón, un poco más caros, menos disponibles, pero que tienen algunas ventajas y también desventajas, ¿no es cierto? Permiten medir aquellos que, aquí no necesitamos, por ejemplo, siempre de un estándar, no siempre, en algunos casos sí. Permite análisis simultáneo de múltiples drogas, ¿ya? Y de múltiples metabolitos, no solamente de una, como en el caso de los inmunoensayos. Hay métodos comerciales, pero no tienen mucha especificidad y también puede darse caso en algunas regiones donde no hayan métodos comerciales. Y ojo también con las proteínas plasmáticas acá, hay que tener siempre en consideración las proteínas, cómo se están moviendo, cómo se están comportando, porque de nuevo, al igual que la mayoría de los fármacos, estos se movilizan con proteínas, se movilizan principalmente a través de la albúmina. La saliva todavía está en estudio como una muestra alternativa, pero todavía es poco común encontrársela. Podemos dividir los antiepilépticos en dos grupos, los tradicionales y los contemporáneos. Estos fueron introducidos antes de 1990, actualmente están en uso. Algunos están en dos, como la carbamazepina. ¿Por qué? Este se dejó de utilizar, ¿cierto? Y se reintrodujo. Por eso que hoy en día también se conoce como uno contemporáneo. Van a haber varios acá que van a tener diferentes formas de justamente diferentes mecanismos de acción. Por ejemplo, lo que hace aquí el valproato, el ácido valproico, justamente lo que hace es disminuir, o se cree que lo que hace es disminuir el tono GABAérgico, ¿no es cierto?, para disminuir la estimulación nerviosa, generando una serie de cascadas que en el fondo permiten controlar estos periodos de periodos típicos de ataques, digamos, epilépticos. Otros, como por ejemplo, la carbamazepina, el valproato, lo que hacen es justamente activar o inhibir justamente la entrada de sodio en los canales de sodio a nivel neuronal, permitiendo, ¿no es cierto?, o impidiendo que se genere un potencial de acción que lo que hace es liberar esta glutamina y al inhibir esta liberación de glutamina, por ejemplo, inhibir esos procesos excitatorios. Y así, cada uno de estos va a tener diferentes sitios de acción probable. La tiagabalina, por ejemplo, lo que hace es justamente permitir la reentrada de ese GABA a lo que es la neurona excitatoria para inhibir ese proceso. Y así, ya hay otros como la fenitoína, que lo que hace es, ¿no es cierto?, ocupar, por ejemplo, algunos sitios específicos de esta respuesta, etcétera, etcétera. Ya esto es fisiología, no voy a entrar mucho en esto porque supongo y espero que en fisiología hayan visto fisiología neuronal. Lo mismo con algunos antiepilépticos, como por ejemplo acá el NMDA o N-metildiaspartamo, ¿no es cierto?, que lo que hace regular el potencial excitatorio postsináptico, en este caso, justamente impidiendo. Fíjense acá lo que hace justamente es impedir la reentrada de calcio. Al impedir la reentrada de calcio se hace que se pierda el potencial excitatorio de esta membrana, impidiendo que se puedan, ¿no es cierto?, generar estas vesículas para poder generar la respuesta asociada a GABA y a glutamato. Entonces los principales mecanismos de acción van a estar en regular el tono GABAérgico. Sí, acuérdense que lo que genera estas crisis convulsivas en la epilepsia es justamente la pérdida del tono GABAérgico, o sea, la pérdida de poder, ¿no es cierto?, ser excitados a través de esas neuronas GABA. Otros, como por ejemplo la benzodiazepina o los barbitúricos, lo que hacen es ir directamente a los canales de calcio, modular los canales de calcio. La gabapentina lo que hace es justamente inhibir o mejorar la utilización del precursor GABA a glutamato, etcétera, etcétera. Cada uno de estos fármacos va a tener diferentes mecanismos de acción y en el fondo van a ser usados para lo mismo, pero en diferentes puntos. Hay pacientes que van a tener crisis más severas, crisis más continuas y por lo tanto se necesita de un tipo de fármaco. Hay algunos pacientes que están en evaluación inicial y necesitan de otro tipo de fármaco y por eso es importante conocer cuál es el mecanismo de acción que tienen esos fármacos en cada caso. Otro tipo de fármacos son las benzodiazepinas, como el diazepam y el clorazepam. En este caso, reduce la excitación neuronal a través de un agonista de GABA-A, lo que hace es que aumente el flujo de cloruro en la sinapsis, generando también una modulación del efecto neuronal. Aquí tenemos algunos como el Valium o diazepam, tiene una vía de administración rectal o intravenosa, generalmente en caso de emergencia, pero no se utiliza para el control a largo plazo, sino que es como para las crisis. ¿Ya? El clonazepam suele manejar mejor las crisis de ausencia, los espasmos infantiles, las convulsiones y el síndrome de Lennox-Gastaut. El síndrome de Lennox-Gastaut es un síndrome, ¿no es cierto?, asociado a un síndrome, ¿cómo se llama esto? Siempre se me olvida la palabra. Que ocurre generalmente en los niños. Es una neuropatía asociada a los niños sobre todo
y que se conoce como una variable de epilepsia infantil. Siempre se me olvida el término epilepsia, no sé por qué. Es de muy difícil manejo y por lo tanto aquí se utiliza a veces el clonazepam para tratar a estos pacientes. Las crisis de ausencia son crisis donde hay episodios breves de alteración del estado de conciencia, por eso se habla de una ausencia, ¿cierto? Es como que la persona se va. Ahí también tenemos actividad encefalográfica anormal en este tipo de crisis. Importante conocer a veces la vida media, ya en adultos y en niños va a ser diferente esa vida media, y también el rango terapéutico, o sea, el rango donde se tiene que mover más o menos esa concentración para justamente evitar la toxicidad y encontrar los mejores resultados. La carbamazepina, en este caso lo que hace es inhibir la entrada de sodio, por lo tanto también reduce la entrada de calcio, inhibiendo la liberación de neurotransmisores sobreexcitatorios que pueden estar sobreexcitando las neuronas, ¿no es cierto?, haciendo que se generen esas crisis en el caso de la epilepsia. Un gran porcentaje, 75%, se liga a proteínas, por lo tanto aquí también hay que monitorizar la droga libre cuando tenemos pacientes con alteraciones en la albúmina, ¿ya? La eliminación de la primera dosis alrededor de las 18 a las 55 horas en adultos, de las 3 a las 32 horas en niños, por lo tanto, fíjense, rango amplio. Se debe monitorear justamente porque puede ser muy variable. Dosis mantenida, eso quiere decir ya las dosis dentro del estado estable, también van a ir variando dependiendo del rango etario que tenga cada uno de esos pacientes. La concentración terapéutica óptima es esta, de 4 a 12 miligramos por litro, y por sobre los 15 miligramos por litro o 3 miligramos de carbamazepina libre, generalmente se van a encontrar efectos tóxicos, principalmente dados por signos neurológicos como visión borrosa, las parestesias, nistagmo, ataxia. En este caso, el nistagmo tiene que ver con el movimiento involuntario de los ojos, la parestesia con la imposibilidad de responder ante estímulos luminosos por parte del iris, o sea, aquí se mantiene la pupila dilatada, por ejemplo, y otros como somnolencia y la diplopía, o sea, la visión doble. Efectos colaterales también, generalmente desarrollo de urticarias, que generalmente desaparecen cuando se descontinúa la droga, y también la depresión hematológica, o sea, disminuyen los componentes sanguíneos que generalmente encontramos en el hemograma. Otro es el fenobarbital. En este caso lo que hace es potenciar la inhibición sináptica de la acción del receptor GABA mediante un aumento de la duración del flujo de calcio en la sinapsis. O sea, lo que hace es aumentar el umbral de convulsión con inhibición de la propagación de descargas de foco epiléptico. Lo que hace acá es justamente potenciar el tono GABAérgico, permitiendo, ¿no es cierto?, la entrada de calcio. Al permitir la entrada de calcio se genera una variación del potencial de acción, haciendo que sea, por así decir, más... al aumentar el umbral de convulsión, hace más resistente, por así decir, la neurona a un estímulo excitatorio que puede conllevar a un ataque epiléptico. El tiempo para llegar a la concentración máxima generalmente está entre 4 a 10 horas después de la dosis. Entre un 40 y un 60% se va a ligar a proteína y se va a eliminar alrededor de 70 a 140 horas, con cambios también en pacientes infantiles y pacientes geriátricos. La concentración terapéutica óptima está entre 15 y 40 miligramos por litro, con toxicidad también aquí se me fue lo mismo que el anterior, pero aquí es fenobarbital. Ya por sobre 40, debe ser acá, sobre 40 va a ser las concentraciones tóxicas. Eso se me quedó de la diapositiva anterior, me disculparán. Ya, pero aquí es sobre 40, por eso que el rango terapéutico es 40, se pueden empezar a apreciar los efectos tóxicos. Efectos colaterales, sedación, fíjense, por sobre los 40 miligramos por litro, y tolerancia en la terapia sostenida. ¿Qué quiere decir eso? Que a medida que hay una terapia muy larga, la necesidad, por así decir, va a ser cada vez mayor de una dosis más fuerte, por así decir, para generar el mismo efecto. Tiene una vida media elevada y se puede colectar a cualquier hora del día. En este caso, el fenobarbital tiene una buena correlación, en realidad, entre los efectos y la concentración, por lo tanto tiene una farmacocinética bastante amplia, pero el problema es justamente la tolerancia, y este es un fármaco que muy habitualmente se utiliza en terapia sostenida, ¿ya? Por lo tanto ahí va el valor del monitoreo de drogas terapéuticas en este caso. La fenitoína se utiliza para tratar las convulsiones primarias, se denominan tónico-clónicas, ya que son las convulsiones también más típicas que se generan en los ataques epilépticos, además de las parciales complejas, que en realidad las parciales complejas pueden ser delimitadas a un cierto órgano, ¿sí? O a una cierta parte del cuerpo, ¿ya?
y también en estados ya de epilépticos más severos. Interfiere con la actividad acá de los canales de calcio mediante la propagación de la inactivación de estos canales de calcio, disminuyendo la capacidad de responder de las neuronas para responder a estas altas frecuencias. O sea, a través de inhibir el canal de calcio, lo que hace es que disminuye la respuesta de esas neuronas que pueden estar involucradas en la generación de estas convulsiones. Carece de acción sedante, a diferencia del fenobarbital, y la absorción va a ser variable, pero generalmente va a ser lenta e incompleta. Ese es el problema, tiene una menor, digamos, efectividad en el punto sobre todo asociado a la absorción. En un gran porcentaje va a estar fijado a proteínas con un rango terapéutico de 10 a 20 miligramos por litro o 1 a 2 miligramos por litro de droga libre. Con concentraciones mayores a 20 miligramos por litro se genera nistagmo y ataxia. El nistagmo, como les decía, es el movimiento involuntario rápido de los ojos y la ataxia es la descoordinación del movimiento en diversas partes del cuerpo, movimientos incontrolables. Con concentraciones mayores a 35 se precipitan las convulsiones, o sea, se genera un efecto contrario al que se desea, se generan más convulsiones y algunos efectos colaterales va a ser la hiperplasia gingival, o sea, el crecimiento de principalmente las glándulas gingivales. El ácido valproico inhibe la enzima GABA transaminasa aumentando la concentración de GABA cerebral, o sea, lo que hace es aumentar la vida media del GABA, ya al impedir que éste se metabolice. También modula los canales de sodio sinápticos, ayudando a controlar la actividad de las convulsiones tónico-clónicas. Tiene un tiempo de concentración para llegar a la concentración máxima, generalmente entre 1 a 4 horas post una dosis oral. Una alta tasa también de fijación a proteínas, que es inversamente dependiente de la concentración. O sea, mientras menos concentración haya, más va a ser la tasa de fijación, con una vida media de primera dosis de 20 horas y en un estado estable de más o menos 12 horas. Entonces, eso también ayuda a ir determinando las dosis. La vida media más corta es en niños, excepto en neonatos con enfermedad hepática. Una relación relativamente pobre entre dosis y concentración sérica, con una máxima concentración efectiva de 50 miligramos por litro y la aparición de efectos tóxicos ya con concentraciones mayores a 100 miligramos por litro, como toxicidad hepática y encefalopatía tóxica aguda. Hay muchos otros, muchos más, están acá, se los dejo por si quieren leerlo después. Tienen también algunos elementos asociados a el rango terapéutico, ¿no es cierto? El tiempo medio para llegar al estado estable, la biodisponibilidad oral, por ejemplo, el porcentaje de unión a proteínas. Todo esto lo van a encontrar en esta tabla de los otros antiepilépticos, algunos que no, obviamente por tiempo, alcanzamos a ver en esta clase. Algunos antimicrobianos. Partiendo de antibacterianos, los aminoglucósidos, que lo que hacen es inhibir la síntesis de proteínas, sobre todo en proteínas gram negativas aerobias, que tiene una baja absorción oral y por lo tanto generalmente se administra por vía intravenosa. Generalmente la eliminación va a ser por vía renal y están asociados a riesgo de toxicidad por dos vías. La nefrotoxicidad, o sea, asociada a necrosis tubular renal, y ototoxicidad, que es potencialmente irreversible, asociada a degeneración de los nervios auditivos. Las concentraciones séricas en este caso no llegan a estado estable en tratamiento sostenido y por lo tanto también es necesario ir monitoreando para hacer regímenes de dosis propios para cada persona. En este caso también es importante valorar cada cierto tiempo el clearance de creatinina o monitorizar la velocidad de filtración glomerular, justamente para poder ayudar a monitorar la nefrotoxicidad que puede conllevar el uso de estos aminoglucósidos. Otros son los glicopéptidos, que lo que producen es, o lo que generan es actividad contra bacterias resistentes a los antibióticos. Aquí está el grupo de las bacterias meticilino resistentes, los Staphylococcus aureus metilino resistentes, que como ustedes ya habrán visto en microbiología, son un problema, sobre todo asociado a la aparición de este tipo de bacterias que son resistentes a ese tipo de fármacos. ¿Ya? Entonces, se utilizan contra esto. No me pidan, por favor, tanta microbiología, no es muy fuerte. Por ejemplo, uno de los fármacos glicopéptidos que más se ha monitoreado es la vancomicina, y en estos casos su monitoreo se ha asociado a mejorar la terapia con menor riesgo de toxicidad. No siempre se hace, pero se ha visto que en casos que se hace, el resultado clínico es mejor. El protocolo óptimo de monitoreo es controvertido porque aquí también va a ser muy dependiente de las dosis, muy dependiente de cada persona, por lo tanto no hay como un patrón de cómo se pueda medir esto o cada cuánto tiempo sea necesario medirlo.
En este caso el parámetro objetivo es una relación entre el área bajo la curva, o sea, la cantidad, vamos a decir, el área que se genera bajo una curva. ¿Se acuerdan cuando veíamos, se los voy a mostrar rapidito, cuando veíamos esta curva, ¿no es cierto? Esto que está acá, lo que se genera aquí es el área bajo la curva. Y entonces eso lo podemos calcular con algún programa, un software estadístico sencillo o con el Excel, ¿no es cierto? Podemos calcular cuál es el área que hay debajo de esto y lo podemos relacionar con la concentración inhibitoria mínima de ese, ¿cómo se llama? La concentración inhibitoria mínima de este glicopéptido, ¿ya? En este caso, se establece esa relación y se genera que el parámetro óptimo es cuando es mayor a una relación 400 de 400. Y esto se alcanza con más o menos 10 miligramos por litro en plasma, ¿ya? Más o menos, esa es la relación. En infecciones más agresivas se necesita dar ya una dosis un poco más fuerte. Y también en algunos casos se puede medir la teicoplanina, ¿sí? Pero la mayoría de los casos monitorear esa droga no es necesario, excepto en pacientes que tengan algún grado de daño renal, por justamente cómo se moviliza este fármaco en el organismo. Algunos otros drogas, ya aminoglucósidos, glicopéptidos, que también están asociados a los parámetros que vimos antes. Algunos también antituberculosos, las fluoroquinolonas también pueden ser algunos susceptibles a monitoreo. Ciprofloxacino en general se monitorea poco, pero también se ha visto que cuando es monitoreado en algunos casos especiales, genera mejores resultados también. Algunos antifúngicos ahora, vamos a tener acá algunos como por ejemplo la anfotericina B, ¿ya? El itraconazol también, que son algunos de los más comunes que a lo mejor ustedes se pueden encontrar, que aquí van a encontrar sus rangos terapéuticos óptimos, ¿no es cierto? Anfotericina B con una concentración inhibitoria mínima mayor a 400, la concentración ya tóxica se alcanza o se puede alcanzar con un nivel mayor a 5 miligramos por litro, con una vida media, fíjense, bastante amplia, 15 días, y que tiene también un alto porcentaje de unión a proteínas. Aquí se pueden encontrar también, para que lo vean después, no lo voy a leer completo porque solamente va a ser un gasto de tiempo. Antirretrovirales. Lo mismo, algunos bastante comunes, los antirretrovirales justamente lo que buscan muchas veces es inhibir la replicación viral, dependiente muchas veces del sitio donde se esté generando esa infección. Algunos de los que ustedes se pueden encontrar, en general se habla de antirretrovirales y la mayoría van a tener este sufijo, el sufijo vir. ¿Ya? Pero van a tener también diferentes vidas medias, diferentes concentraciones inhibitorias mínimas y diferentes porcentajes de unión a proteínas. Algunos se unen bastante más que otros, por ejemplo, y eso también va a determinar elementos como la vida media, como los esquemas de dosaje. También se los dejo ahí para que lo puedan ver. Los antineoplásicos, en general lo que hacen es inhibir el crecimiento maligno de las células por aniquilación del DNA, o sea, en este caso lo que hacen es reducir ese crecimiento, esa hiperplasia y esa hipertrofia descontrolada que ocurre en el caso de una carcinogénesis. Aquí estamos hablando específicamente de uno de esos antineoplásicos, que es el busulfano, que se utiliza bastante en el tratamiento de la leucemia mieloide crónica, en algunos síndromes mieloidisplásicos, talasemia, policitemia vera y otras patologías como la anemia falciforme. La distribución y aclaramiento es variable y los efectos adversos generalmente van a estar dados a través de un síndrome de obstrucción sinusoidal y de mucositis oral. La concentración óptima va a ser, ¿no es cierto?, entre estos valores, entre 800 y 1500, ya micromol por minuto por litro. Sobre eso podemos encontrar toxicidad, bajo eso en realidad se va a aumentar la progresión de la enfermedad justamente porque no se está encontrando el efecto que se desea. El metotrexato, en este caso lo que hace es inhibir la síntesis de DNA por aumento de la disponibilidad de pirimidinas. Cuando hay un exceso de pirimidinas, se detecta de que no es necesario seguir sintetizando DNA, los mecanismos celulares detectan eso y por lo tanto controla el crecimiento y la hiperplasia, sobre todo la hiperplasia de células en este caso. Inhibe competitivamente la dihidrofolato reductasa, una enzima también clave, esencial para la síntesis de DNA. Se usa en múltiples patologías, principalmente leucemia linfoblástica en niños, coriocarcinoma y tumores trofoblásticos, se ha asociado a, sobre todo, elementos placentarios, carcinoma de mama, lengua, faringe y testículo,
y también para la manutención y remisión de la leucemia, así también como otras patologías no carcinogénicas como la psoriasis. Las concentraciones séricas deberían ser monitoreadas cada 24, 48 y 72 horas después de dosis única. Yo aquí le había contado que a mí me tocó personalmente monitorear metotrexato en algún momento e incluso durante el primer día algunos clínicos prefieren monitorearla cada 6 o 12 horas. ¿Ya? Por lo tanto, la recomendación ahí va a depender de cada paciente y de cada clínico en específico. Se debe mantener la orina alcalina en estos casos para mejorar la solubilidad y poder medir este metotrexato a veces a través de la orina. Para poder mantener esa orina alcalina muchas veces hay que hacer cambios dietéticos para poder mantenerla de esa forma. Los criterios de toxicidad van a ser 3. Si la concentración de metotrexato es mayor a 10 milimol por litro 24 horas después de la dosis, si es mayor a 1 milimol por litro 48 horas después de la dosis, mayor a 0.1 milimol por litro 72 horas después de la primera dosis. Entonces aquí en estos puntos de medición tenemos que evaluar justamente cuál es la concentración para también evitar estos efectos de toxicidad. Bajas dosis también se utilizan para tratar la artritis, por ejemplo, la enfermedad de Crohn, psoriasis, incluso algunas patologías de causa desconocida o de causa autoinmune poco clara, como puede ser justamente la enfermedad inflamatoria intestinal, la misma artritis reumatoide, ¿no es cierto?, cae dentro de esa categoría. En estos casos generalmente no se va a controlar, ¿ya? No porque los métodos analíticos no sean lo suficientemente sensibles, perdón, justamente porque los métodos muchas veces no son sensibles. Ya aquí la metodología, la técnica en el fondo limita un poco la generación de buenos resultados, ya para poder entregar. Además de eso, las concentraciones de metotrexato en estos casos no se han correlacionado bien con el control de estas enfermedades. Sí con el control de patologías, ¿no es cierto?, carcinogénicas, como veíamos, pero en el caso, cuando se utiliza en estos casos, no da tanta información útil. ¿Sí? Otros antineoplásicos se los van a encontrar acá en esta tablita, ¿no es cierto?, con también algunos de sus datos farmacológicos más importantes. Drogas cardioactivas, tenemos varias también, por ejemplo la digoxina, que a lo mejor es una que ustedes hayan escuchado tal vez. La lidocaína también se utiliza como una droga cardioactiva, ¿no es cierto?, como una droga depresiva que ayuda a controlar muchas veces las arritmias. También en esta tabla se van a encontrar algunos de sus datos asociados a elementos más comunes. Se los dejo principalmente para que si por alguna vez les toca estar trabajando en esta área, les pueda servir como una guía de referencia, pero la recomendación es siempre ceñirse a lo que las condiciones propias de cada paciente en cada caso. Vamos a ver alguno más en concreto, como la digoxina, que es uno de los más comunes, de los que más se usa, que es justamente para tratar arritmias, incluso casos de falla cardíaca, a través de una inhibición de la sodio-potasio TPasa, lo cual, ¿no es cierto?, va a controlar el flujo de cationes en la célula, disminuyendo el ritmo cardíaco. O sea, disminuye en el fondo la cantidad de ATP y por lo tanto, al haber menos ATP también ayuda a reducir ese ritmo, ayudando a controlar esa arritmia. Genera toxicidad y el problema es que nos da signos bastante inespecíficos, como tener taquicardia, fibrilación ventricular, distorsión visual. Por lo tanto, también hay que estar bastante atentos en pacientes que presenten estos signos, así como en pacientes que presenten desbalance hidroelectrolítico. ¿Ya? ¿Por qué? Justamente porque este fármaco lo que hace es alterar el balance hidroelectrolítico al inhibir esta bomba sodio-potasio. Y si inhibe la bomba sodio-potasio, va a generalmente acumular más sodio o más potasio, dependiendo del caso, en el plasma que en un paciente que no lo esté recibiendo. Así que también monitorear siempre el nivel de electrolitos. Inmunosupresores, aquí también tenemos varios inmunosupresores, ¿ya? Ciclosporina A. En este caso lo que buscan es disminuir la respuesta inmune versus o en contra, vamos a decir, del órgano que está siendo implantado. Pero no solamente eso, acuérdense que también existe una variante o un problema asociado a los trasplantes, que es la respuesta de injerto contra huésped, que es que las células que puedan haber quedado en el órgano también pueden generar un ataque contra las células del propio organismo que está siendo de receptor. En ese caso hay varios inmunosupresores, ciclosporina A, el tacrólimo, dentro de los que más se han evaluado, ¿no es cierto?, en este caso. Muy importante va a ser monitorear los efectos tóxicos y terapéuticos de cada uno de estos,
también contrastándolo con la propia actividad que tiene el fármaco y la actividad que se requiere para que el fármaco funcione. Les recomiendo echar una miradita a algunos de estos capítulos de los libros que les dejé. Este y este están dentro de los que les dejé disponible en la plataforma. ¿Dudas, preguntas, consultas? Bien, eso era lo que yo les tenía para hoy. ¿Ya? Me interesa mucho de esta clase que logren sacar como la parte más asociada a lo que es laboratorio, más de que los temas farmacológicos probablemente tales, eso lo tenía que decir por un tema que es propio de la clase, pero sobre todo las últimas diapositivas están más que nada para que ustedes lo tengan, como les decía, en algún momento si necesitan esa referencia, yo también les puedo entregar los textos donde tomé principalmente eso, ya, pero obviamente no va a ser necesario que se aprendan de memoria de cada droga, cuál es su rango terapéutico, cuál, ¿no es cierto?, es su, no sé, concentración o máxima o a qué hora o en qué momento se logra, ¿ya? Pero sí que vayan entendiendo justamente que muy importante va a ser en algunas drogas el tener la disponibilidad de poder hacerlo. Porque como les decía al inicio, la gestión de drogas terapéuticas no es algo que esté tan extendido en el laboratorio como un área en específico. Muchas veces se le endosa la responsabilidad de esto a la parte de química clínica y por eso lo estamos haciendo acá. Por eso estamos haciendo esta clase aquí. Pero muchas veces está metido como en el área de inmuno, está metido como en el área de clínica por las técnicas que se utilizan, pero no se tiene como muchas veces el cuidado o la importancia, no se le da la importancia que tiene sobre todo en aquellos pacientes que necesitan de un régimen terapéutico que puede ser un poco más complejo en el sentido de que puede generar elementos deleterios, elementos tóxicos de forma fácil si no se hace un control exhaustivo de esa terapia. Así que bueno, eso es por hoy. Les doy las gracias por haber asistido el día de hoy. Como les digo, no sé si hay dudas, preguntas, consultas. Yo ya les dejé esta clase en plataforma, están las diapositivas. Les voy a dejar también la grabación prontamente para que puedan acceder a ella. Si alguien, por favor, tiene problemas en acceder a las grabaciones a través de YouTube o a través de la plataforma, me avisan, por favor, para hacerles llegar las clases por alguna vía alternativa. Eso, mis estimados y estimadas. Como les digo, queda abierto el micrófono. Yo ahora voy a parar la grabación para que no quede eterna. Pero les dejo a ustedes la palabra. Si tienen dudas, consultas, preguntas respecto a la clase o respecto a otro tema, lo pueden hacer ahora. Y si no, obviamente, quedan en libertad